Buenas a todos y bienvenidos al canal. Y en este vídeo vamos a ver cómo se encuentra la situación actual del dólar, ya que como todos sabemos está cayendo bastante y muchos están comentando si se trata del fin del dólar como moneda hegemónica. Por lo tanto, considero interesante repasar un poco su historia, ver cómo funciona el corazón de todo esto y también vamos a ver las perspectivas a futuro que podríamos tener para el dólar, ¿de acuerdo? Bien, pues se trata realmente del fin del dólar. Debido a las actuaciones de los bancos centrales con su impresión de dinero, muchos inversores están pronosticando la caída del dólar de cara a los próximos años. Por ejemplo, Ray Dalio, uno de los mejores inversores actuales que gestiona el mayor fondo de inversión del mundo, está vendiendo dólares ya que considera que el valor de esta moneda continuará con su caída tal y como viene haciendo durante todo este año. Que el dólar caiga de valor con respecto a otras divisas tiene un gran impacto a muchos niveles, no solamente en materia de inversión, sino en toda la economía en general. Una duda que surge muy a menudo consiste en que si todos los bancos centrales están actuando de la misma manera, es decir, están todos emitiendo monedas, sobre todo en la situación tan crítica actual, ¿por qué debería caer el dólar cuando todos están imprimiendo dinero y devaluando sus monedas? Bueno, pues esto lo responderemos más adelante. En este vídeo haremos un pequeño repaso sobre cómo funciona el sistema y veremos la evolución del dólar para más tarde finalizar con las perspectivas actuales y futuras. Además, veremos cómo podemos protegernos de la devaluación del dólar. Así que si estás interesado en saber lo que puede pasar con el dólar, suscríbete al canal para no perderte nada y continúa viendo este vídeo, ya que intentaremos dejar todas las bases claras y hacerlo de una manera sencilla. Bien, actualmente el dólar es considerado la reserva mundial de divisas, lo que significa, tal y como hemos mencionado antes, que lo que suceda con esta divisa afectará de manera directa al resto de las economías. Por lo tanto, aunque no poseas activos valorados en dólares, no creas que no te afectarán los movimientos de esta moneda. Tal y como podemos observar en la imagen, según los datos del Fondo Monetario Internacional, el dólar representa el 62,5% de todo el dinero en circulación a nivel mundial y solamente este año se ha creado el 22% del total de dólares en circulación, para que tengamos un poco la referencia de la cantidad de moneda que se ha emitido este año. Bien, vamos a ver un poco cómo fluctúa el poder de la moneda, ¿de acuerdo? El comercio internacional y los tipos de cambio suelen mantener una estructura construida y aplicada por los poderes hegemónicos que existen durante una época determinada. Es decir, por norma general, dependiendo de la época, el imperio o conjunto de países más fuertes suelen trabajar juntos para establecer unas reglas sobre cómo funciona el comercio internacional y la fijación de precios. Sin embargo, todos los sistemas son imperfectos y acaban teniendo problemas a largo plazo. Es por esto que todos los sistemas monetarios suelen durar un tiempo, pero no suelen ser permanentes. Es decir, acaban cayendo a medida que el poder va cambiando de mano o bien algún tipo de problema que podría ser en un inicio poco relevante no se soluciona y por lo tanto comienza a desarrollarse ese problema y a tomar cada vez mayor protagonismo hasta que se hace insostenible, es decir, que quiebra desde dentro el propio sistema. De hecho, a modo de curiosidad, normalmente los sistemas suelen colapsar desde dentro, como acabo de decir, debido a problemas que no se solucionan en su momento y por lo tanto se acaban volviendo insostenibles, derivando así a una reestructuración del sistema dentro de los mismos poderes o bien cambiando el centro del poder. Esto quiere decir que rara vez se rompen los sistemas debido a una amenaza externa, sino que suelen implosionar desde dentro. Hagamos un breve repaso a la historia y a la evolución del dólar. Bien, vamos a ver una breve historia para ponernos en contexto. El patrón oro. El comercio ha existido siempre. Las personas intercambiábamos unos bienes por otros a modo de obtener productos que necesitábamos o queríamos. Mano de obra por pan, pieles a cambio de otras, etc. Cuando aparecieron los metales preciosos como el oro o la plata, todo se hizo más sencillo. Como estos metales eran escasos, duraderos y podían partirse en trozos, es decir, podíamos medirlos en cantidades tanto pequeñas como grandes, podíamos cambiar cualquier producto a cambio de X cantidad medible de oro o de plata, haciendo posible la valoración de objetos específicos como pueden ser los huevos o un tablón de madera en una unidad universal que podríamos acumular y gastar posteriormente en otro producto. Después, la cosa comenzó a sofisticarse un poco y comenzamos a implementar el papel y la deuda como moneda respaldada por el oro. De esta manera, el oro podía guardarse en alguna zona segura y utilizar estos billetes que estarían respaldados por una cantidad X de oro y así intercambiar los productos o servicios. Estos billetes eran emitidos principalmente por bancos privados y más tarde pasaron a ser emitidos principalmente por el gobierno soberano. Llegados a este punto, ya teníamos un modelo monetario similar al que tenemos hoy en día. Los gobiernos emitían los billetes y guardaban las reservas de oro en las bóvedas situadas en los bancos centrales. En este momento se comenzaron a extender las monedas de reserva globales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues son ni más ni menos que las monedas, bien de papel
o bien de metales preciosos, de fuertes imperios comerciales o militares que eran aceptadas en otros países. Como ejemplo tendríamos el Imperio Romano, el Imperio Holandés, Reino Unido y actualmente Estados Unidos. Durante este periodo, los tipos de cambio también fluctuaban en el tiempo debido a las balanzas de pagos comerciales. Expliquemos brevemente por qué sucede esto porque es bastante importante entenderlo. Cada vez que un país comenzaba a importar de manera continua más de lo que exportaba, corría el riesgo de que el oro fluyera fuera del país y corría el riesgo con esto de estancamiento económico. Este suceso normalmente se autocorregía porque solía venir acompañado de una recesión que eventualmente devaluaría la moneda, lo que haría que sus exportaciones fuesen más competitivas y las importaciones más caras. Así se equilibraría la balanza de exportaciones e importaciones. Esto es clave para entender el problema que está desarrollando el dólar hoy en día. Seguimos con el sistema de Bretton Woods, que se extendió desde 1944 hasta 1971. Tras el resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el auge de la economía estadounidense provocó que el centro del poder mundial se trasladara desde Europa, concretamente desde Reino Unido, hacia Estados Unidos. En 1930, el gobierno de Estados Unidos ilegalizó la propiedad del oro y obligó a sus ciudadanos a vender su oro al gobierno, es decir, requisaron todo el oro de su población. Esto permitió que el gobierno de Estados Unidos consiguiese grandes reservas de oro. Además, muchos países aliados también dejaron su oro a Estados Unidos para mantenerlo a salvo durante la guerra, así que además de tener grandes reservas de oro, funcionó como protección para este mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Asia Oriental y Europa estaban devastadas y como Estados Unidos apenas se vio afectada, se encontró en el momento ideal para ser acreedor, es decir, para prestar dinero, convirtiéndose de esta manera en la nación acreedora más grande del mundo durante este proceso. Justo en este momento se instauró el modelo de Bretton Woods. Como Estados Unidos tenía su moneda de dólar respaldada en oro y muchos países vincularon su moneda con el dólar, estos países asociaron con ello de manera indirecta sus monedas también al patrón oro. En estos momentos, muchos países tenían bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía de reserva, que era considerada en aquel entonces tan valiosa como el oro, y los ciudadanos estadounidenses no podían canjear el dólar por oro, pero sí que podían canjear dólares por oro los gobiernos extranjeros. Por lo tanto, desde 1944, el dólar se convirtió en la moneda de reserva global. Tras una década con este sistema, Estados Unidos comenzó a tener grandes déficits fiscales y a tener inflación, y estos déficits se debían principalmente a los programas internos de 1960 y más tarde estos déficits se dispararon para la guerra de Vietnam. Por ello, Estados Unidos comenzó a ver cómo se reducían sus reservas de oro, como podemos ver en el gráfico, ya que otros países comenzaron a dudar del respaldo del dólar y por lo tanto canjearon sus dólares por oro en lugar de mantener sus dólares cómodamente como reserva de valor. El sistema comenzó con más oro que pasivos externos, pero a finales de la década de 1950, como tenemos en el gráfico, los pasivos, las deudas externas de Estados Unidos, excedían sus reservas de oro y a mediados de la década de 1960, el subconjunto de pasivos externos de Estados Unidos que se adeudaban a gobiernos extranjeros excedían las reservas de oro estadounidenses. Este fue el verdadero punto de inflexión donde el sistema se vio afectado, siendo así que en 1971 el sistema se derrumbó. Finalmente, en 1971, Richard Nixon terminó con la convertibilidad de dólares en oro y así terminó con el sistema de Bretton Woods. Se propuso que el cierre de la convertibilidad del oro fuera temporal en ese momento, pero como todos sabemos, finalmente se convirtió en permanente. Sin embargo, para el siguiente sistema, que es el actual, Estados Unidos pudo reordenar el sistema monetario global con él mismo todavía en el centro del poder. En este momento, todas las monedas principales, incluso el dólar, se devaluaron radicalmente frente al oro y otros activos duros de la década de 1970. Esto continuó la tendencia de importantes devaluaciones de la moneda que ocurren cada vez que se reordena el sistema monetario global. Después de este sistema se creó el sistema del petrodólar, desde 1974 hasta el sistema que tenemos a día de hoy. En este sistema es en el que vamos a profundizar para intentar desgranar la situación actual del dólar y el sistema monetario actual. Finalmente, las monedas de todo el mundo se convirtieron en monedas fiduciarias o monedas fiat. Estas monedas consisten en un sistema monetario por el cual no hay nada de valor en la moneda misma, es solo papel. Se trata de monedas de metal baratas o bits de información digital y estas tienen valor porque el gobierno declara que tiene valor y que es de curso legal para pagar todas las cosas, incluidos los impuestos. Un país puede obligar a su población a utilizar este tipo de monedas fiat como medio de cambio de diferentes maneras. Por ejemplo, hacer que todos los impuestos se paguen solo en esa moneda, hacer leyes que obliguen al uso de esta e incluso pueden prohibir totalmente el uso de otros medios de cambio. Sin embargo, si la moneda del país tiene un problema lo suficientemente grande, como es el caso de muchos países emergentes, estos suelen intentar escapar a este problema desarrollando un mercado negro para otros medios de cambio,
como por ejemplo moneda extranjera o activos duros. Este es el caso actualmente, por ejemplo, de Venezuela. Las monedas fiat suelen tener problemas cuando se intentan usar fuera de su país de origen, ya que podríamos preguntarnos por qué las empresas y los gobiernos de otros países deberían aceptar trozos de papel que pueden ser impresos sin cesar por un gobierno extranjero y que no tienen un respaldo firme como forma de pago por sus valiosos bienes y servicios. No, tiene sentido. Sin un respaldo real de un activo duro como puede ser el oro, ¿cuánto vale esa moneda? ¿Por qué vendería, por ejemplo, petróleo a extranjeros por papel sin valor? Aquí entra en juego el sistema actual. En 1974, Estados Unidos y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo. A partir de este acuerdo, entramos en el sistema de petrodólar. Este es una forma inteligente de hacer que un sistema global de moneda fiduciaria funcione de manera decente. Intentar diseñar una manera de hacer que un sistema de moneda totalmente fiat, con las preguntas que hay que resolver como las anteriores mencionadas, funcione en un escenario global por primera vez en la historia de la humanidad, de alguna manera tiene que convencer u obligar a todo el mundo a intercambiar sus bienes o servicios por trozos de papel extranjeros sin garantía de los gobiernos emisores de papel de que esos papeles valen algo en particular, ya que no están relacionados con ningún activo duro como el oro. Pues para hacer que esto funcione, el sistema del petrodólar funciona de la siguiente manera. Arabia Saudita y otros países de la OPEP venden su petróleo exclusivamente en dólares a cambio de la protección y cooperación de Estados Unidos. Cualquier país que quiera petróleo necesita poder conseguir dólares para pagarlo, ya sea ganándolo o intercambiándolos por ellos. Es por esto que los países no productores de petróleo también venden muchas de sus exportaciones en dólares, a pesar de que el dólar es papel extranjero completamente fiduciario, por lo que pueden obtener dólares para comprar petróleo de los países productores de petróleo. Y todos estos países almacenan el exceso de dólares como reserva de divisas, que en su mayoría ponen en bonos del Tesoro de Estados Unidos para ganar algún interés. A cambio, Estados Unidos utiliza su incomparable ejército de la Marina para proteger las rutas marítimas globales y preservar el status quo geopolítico con acciones militares o la amenaza de las mismas según sea necesario. Además, Estados Unidos básicamente tiene que tener déficits comerciales persistentes con el resto del mundo para sacar suficientes dólares al sistema internacional. Muchos de esos dólares, sin embargo, se reciclan para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y se almacenan como reservas de divisa, lo que significa que una gran parte de los déficits federales de los Estados Unidos es financiada por gobiernos extranjeros en comparación con otras naciones desarrolladas que dependen principalmente del financiamiento interno. Esto provoca que exista una cantidad desproporcionada de comercio mundial en dólares en relación con el tamaño de la economía de los Estados Unidos, y significa que el dólar está respaldado de alguna manera por el petróleo sin estar vinculado explícitamente al petróleo en una proporción definida. Por lo tanto, el sistema le da al dólar una demanda global persistente de todo el mundo, mientras que otras monedas fiduciarias se utilizan principalmente internamente en sus propios países. El principal problema que podemos intuir para este sistema, al igual que intuíamos las reservas de oro para el anterior, es que Estados Unidos necesita tener déficits comerciales persistentes y esto puede funcionar durante décadas, pero no para siempre. En este gráfico podemos ver cómo desde que inició el sistema del petrodólar, el déficit de Estados Unidos no ha hecho más que crecer. La cuestión es que esta vez no disminuyen las reservas de oro, como pasó anteriormente, sino que se ve perjudicada la fabricación nacional y se ve incrementada la importación de países extranjeros. Como hemos comentado antes, cuando un país sufre déficit comercial, suele venir acompañado de una crisis que provoca la devaluación de la moneda para equilibrar la balanza de exportaciones e importaciones, evitando que se acumulen extremos durante décadas. Pero esta vez el sistema petrodólar genera una demanda internacional persistente en dólares, lo que provoca que no se pueda equilibrar nuevamente la balanza, por lo que se genera un desequilibrio permanente. Esto es un problema que puede acabar provocando la ruptura del sistema. Otro problema que observamos con este sistema es que provoca mercantilismo, es decir, los países buscan maximizar sus exportaciones y reducir sus importaciones gracias a la manipulación de sus monedas fiat, llevándolas a precios bajos. Eso sí, lo suficientemente caras para que sus ciudadanos puedan comprar cosas con estas, pero lo suficientemente baratas para que sus exportaciones sean muy competitivas, buscando obtener de esta manera superávit comerciales. Esto les resulta muy interesante, ya que les permitirá desarrollar rápidamente su producción industrial y acumular de esta manera dólares y reservas. El dólar no puede hacer esto, ya que se trata de la moneda de reserva mundial. La acumulación global de reservas de dólares requiere que Estados Unidos tenga un déficit, dado que las reservas deseadas aumentan con el PIB nominal mundial, y este está creciendo más rápido que el PIB nominal de Estados Unidos. Por lo tanto, el crecimiento de la reserva en dólares aumentará el endeudamiento externo de Estados Unidos de manera insostenible, lo cual podría provocar el aumento sin límites del endeudamiento de Estados Unidos, socavando el valor del dólar y las reservas denominadas en él. ¿Será el fin del dólar? Bueno, afirmar que es el fin del dólar a día de hoy creo que sería un error, más aún sin saber todavía cuál será el próximo sistema monetario que tendríamos para la sociedad.
Una cosa es que el dólar pueda debilitarse durante los próximos años y otra bien distinta es el fin del dólar como moneda de reserva mundial. Como podemos observar en el gráfico, el dólar ha tenido rallies alcistas y rallies bajistas de más de un 40% de caída y un 47% de subida. Estas fluctuaciones contra una cesta de divisas es totalmente normal, por lo que el dólar pierda valor no quiere decir que vaya a romperse el sistema actual del dólar como divisa de reserva mundial. Bien, ¿por qué fluctúa el dólar? El ciclo del dólar se basa en cambios importantes en la política monetaria fiscal, así como en los flujos de capital resultantes para el dinero global que quiere perseguir cualquier área del mundo que lo esté haciendo bien. Detrás de todo esto se encuentra el sistema monetario global tal y como está estructurado actualmente, es decir, el sistema del petrodólar. Los gobiernos y las empresas fuera de Estados Unidos tienen una gran cantidad de deudas denominadas en dólares, 13 billones de dólares como mínimo según el BIS, pero también tienen aún más activos denominados en dólares, alrededor de 42 billones según el FMI. Estas deudas y activos se acumularon durante décadas debido a que estos países tienen superávit comerciales con los Estados Unidos y es el dólar el que se utiliza para la mayoría de los acuerdos de financiamiento globales, especialmente para los mercados emergentes. Bien, esa deuda denominada en dólares representa una fuente constante de demanda de dólares para pagar esas deudas. Por lo tanto, si ocurren recesiones o el comercio mundial basado en dólares se desacelera, puede convertirse en una lucha por los dólares que pueden escasear fuera de los Estados Unidos, lo que provocaría un repunte internacional del dólar. Esto es lo que pasó este año en marzo del 2020, cuando la pandemia disminuyó drásticamente el comercio mundial y los precios del petróleo colapsaron. Al principio, los países necesitaban dólares para poder obtener petróleo. Después de unos años con este modelo, con tanto financiamiento internacional en dólares, ahora los países necesitan dólares para poder pagar sus deudas denominadas en dólares. Por lo tanto, el dólar está respaldado tanto por el petróleo como por las deudas denominadas en dólares, y esto genera un efecto red muy fuerte que se refuerza a sí mismo. Es importante destacar que la mayoría de esas deudas no se deben a los Estados Unidos, a pesar de estar denominadas en dólares, sino a otros países. Por ejemplo, China otorga muchos préstamos en dólares a países en desarrollo, al igual que Europa y Japón. Cuando el dólar se fortalece en relación con las monedas locales de los países de los mercados emergentes, actúa como una especie de ajuste cuantitativo para esos países porque sus deudas denominadas en dólares aumentan en términos de moneda local en relación con sus activos y flujos de efectivo, lo que puede ser particularmente brutal durante recesiones, ya que dispara su cantidad de deuda a pagar con su moneda local. Esa es una de las razones clave por las que los activos y las economías de los mercados emergentes tienen más riesgo y son más volátiles que las economías de mercados desarrolladas, sus préstamos denominados en dólares. Por otro lado, un dólar flojo puede ser como una flexibilización cuantitativa para ellos, ya que al contrario de antes, alivia su carga de deuda en relación con sus flujos de efectivo y su activo en moneda local. Esto quiere decir que si yo tengo una deuda denominada en dólares y mi moneda vale menos, pues me supondrá un esfuerzo mayor pagarla y viceversa. De manera similar, los activos denominados en dólares, especialmente los que poseen los gobiernos extranjeros y bancos centrales, adquiridos a partir de años de superávit comercial y de cuenta corriente, representan una garantía con la que esos países pueden defender sus monedas. De manera similar, los activos denominados en dólares, especialmente los que poseen los gobiernos extranjeros y los bancos centrales, que han sido adquiridos a partir de años de superávit comercial y de cuenta corriente, representan una garantía con la que esos países pueden defender sus monedas, o representan activos que pueden vender para obtener dólares para así cubrir sus obligaciones si es necesario. Durante un periodo de debilidad del dólar, a menudo hay un auge económico global, y las naciones de todo el mundo, incluidas Estados Unidos, tienen un periodo de crecimiento y prosperidad. Si las naciones son inteligentes, comenzarán a acumular grandes reservas de divisas con sus entradas de dólares. Dentro de este sistema de petrodólares, eso ha significado comprar valores del Tesoro de Estados Unidos. Los países también suelen utilizar ese periodo de bonanza y debilidad del dólar para obtener préstamos en dólares, que cuando vuelve a fortalecerse el dólar, vuelve a perjudicarlo. Al contrario, durante un periodo de dólar fuerte, la economía global a menudo se desacelera y las naciones se ven presionadas por deudas denominadas en dólares, compran muchos menos bonos del tesoro e incluso pueden vender algunos para obtener dólares para pagar las deudas denominadas en dólares o administrar su moneda. Como resultado de todo esto, vemos un patrón claro entre la fortaleza del dólar y el porcentaje de deuda federal estadounidense en poder del sector externo. Cada vez que el dólar entra en una de sus grandes tendencias alcistas, en uno de sus rallies, los países extranjeros comienzan a verse presionados. El crecimiento global se desacelera, incluido el de Estados Unidos, debido a la interconexión de la economía mundial, y los países extranjeros desaceleran o detienen por completo sus compras de deuda estadounidense. Esta falta de compras por parte de los países extranjeros obliga a Estados Unidos a financiar sus propios déficits federales, lo que significa que su sector privado, o cada vez más la propia Reserva Federal,
tuvo que comprar bonos del Tesoro, y eso eventualmente conduce a un cambio moderado o agresivo en la política monetaria estadounidense, que juega un papel en el debilitamiento del dólar y comenzando así de nuevo el ciclo. Bueno, ¿qué está pasando actualmente? Pues como vemos, China es ahora el mayor importador de productos básicos del mundo, en lugar de Estados Unidos, y por lo tanto resulta un desafío mantener un sistema en el que todo el petróleo y la mayoría de las materias primas tengan un precio mundial en dólares estadounidenses si existe un socio comercial global e importador de petróleo y materias primas más grande que Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos todavía tiene un alcance militar inigualable, pero sus otras justificaciones para el sistema existente están disminuyendo. ¿Estamos asistiendo acaso al desplazamiento del poder hacia China? Bueno, pues a pesar de todo lo comentado, China no puede reemplazar a Estados Unidos como tenedor de la única moneda de reserva global. De hecho, a día de hoy ningún país puede hacerlo. Veamos el porqué. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representó más del 40% del PIB mundial, y cuando terminó el sistema de Bretton Woods y comenzó el sistema de petrodólares, Estados Unidos todavía representaba el 35% del PIB mundial. Desde entonces ha caído a solo el 20-25% del PIB mundial, y a día de hoy Estados Unidos representa aproximadamente entre el 15 y el 20% del PIB mundial. Teniendo en cuenta que Estados Unidos representa el 4% de la población total, todavía continúa siendo un porcentaje bueno sobre el PIB mundial, pero esto deja a Estados Unidos en una situación donde es posible que su porcentaje sobre el PIB mundial no sea suficiente para mantener el sistema del petrodólar actual. El comercio internacional parece demasiado grande para que su precio esté fijado solamente en una moneda que representa ese porcentaje del PIB mundial. Siguiendo con esta idea, podemos concluir que a día de hoy no existe ningún país o grupo de divisas lo suficientemente grande como para hacer fijar los precios del comercio internacional en su moneda. Estados Unidos pudo hacerlo anteriormente, ya que, como hemos dicho, llegó a representar una parte muy significativa del PIB mundial. Por lo tanto, da la sensación de que el sistema monetario mundial en sí requiere más descentralización para funcionar correctamente. Eso sí, durante los últimos 7 años, China ha estado usando el sistema del petrodólar contra Estados Unidos, ya que el sistema del petrodólar alienta a las naciones mercantilistas a tener déficits comerciales con Estados Unidos y reciclar esos dólares para comprar bonos del Tesoro estadounidense. Pero después de un tiempo, China comenzó a tomar su excedente en dólares e invertir en otros activos extranjeros. Al principio, Europa y Oriente Medio eran los mayores socios comerciales y tenían un superávit comercial con Estados Unidos. Estos acumularon muchos dólares y reinvirtieron esos dólares en bonos del Tesoro. Luego, el rápido ascenso de Japón los llevó a convertirse en el próximo gran socio comercial y el centro del crecimiento global. Tomaron el testigo y obtuvieron grandes superávit comerciales con los Estados Unidos y nuevamente reinvirtieron esos dólares en bonos del Tesoro. Más tarde, con el estancamiento de Japón y el ascenso de China, China se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos. Registró grandes superávit comerciales con Estados Unidos y reinvirtió todos esos dólares en bonos del Tesoro. Ya en 2013 China declaró que ya no les interesaba seguir acumulando bonos del Tesoro, pero como seguían teniendo enormes superávit comerciales con Estados Unidos y aún les llegaban dólares y ya no los reciclaban para financiar los déficits fiscales estadounidenses comprando bonos del Tesoro, lo que hicieron con estos dólares fue lanzar la iniciativa Belt and Road en 2013, con la cual China comenzó a otorgar préstamos agresivos en dólares para proyectos de infraestructura a países en desarrollo en Asia, África, América Latina y Europa del Este. Y también dedicaron estos dólares a brindar sus capacidades de construcción de infraestructura, ya que esta ha sido durante mucho tiempo una de las especialidades técnicas de China. Muchos de esos préstamos extranjeros, si se incumplen, significan que China adquiere la propiedad de la infraestructura. Entonces, ya sea que los préstamos tengan éxito o no, es decir, que se devuelvan o no, China obtiene acceso a acuerdos de productos básicos, socios comerciales y activos duros en todo el mundo. Por lo tanto, Estados Unidos se enfrenta al problema de su déficit comercial. Los funcionarios estadounidenses han señalado el riesgo de seguridad de tener tantos suministros críticos fabricados fuera del país, lo que se hizo aún más evidente durante la pandemia del COVID. Por ello, da la sensación de que los políticos van intentando reducir el déficit comercial haciendo que otros países compren más productos estadounidenses, pero el problema realmente es que el sistema actual está diseñado en su núcleo para funcionar con déficits comerciales persistentes para sacar dólares al mundo y hacer cumplir los precios globales de la energía en dólares. El 2 de marzo de 2018, el presidente Trump tuiteó que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, y desde entonces vemos que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó en lugar de disminuir. Las guerras comerciales son muy difíciles de ganar para Estados Unidos
dentro del sistema del petrodólar como está estructurado actualmente. Por lo tanto, es posible que Estados Unidos pueda cerrar su déficit comercial con el tiempo, pero no sin cambiar el sistema monetario global de su estructura actual. Entonces, por un lado, los legisladores estadounidenses hacen lo que pueden con acciones militares o sanciones contra aquellos que vendan energía en una moneda distinta al dólar y tratan de mantener el bloqueo del dólar en los mercados energéticos globales siempre que sea posible. Y por otro lado, Estados Unidos quiere arreglar su creciente déficit comercial, aunque ese déficit comercial es lo que saca dólares al mundo para que los países lo utilicen para vender petróleo en dólares o adquirir dólares para comprar petróleo. Por lo tanto, parece que se trata de una estrategia abocada al fracaso, ya que resulta un tanto incoherente buscar ambos resultados. Aquí tenemos el por qué es tan importante los déficits comerciales, ya que este déficit comercial es posible que destruya el sistema existente de petrodólares desde dentro. Mientras tanto, China usa el sistema contra el propio sistema y los países de Eurasia construyen gradualmente canales de pago distintos al dólar. Los países solo pueden seguir comprando bonos del tesoro si las condiciones globales de liquidez en dólares son buenas. Por ello, un dólar fuerte detiene la acumulación extranjera de bonos del tesoro. Por lo tanto, este mercado deja de ser líquido. Esto principalmente ha sucedido porque existen 13 billones de deuda denominada en dólares en el mundo y muchas necesidades de financiamiento en dólares. Sin embargo, los dólares simplemente no se están suministrando en cantidad suficiente al mundo. Por lo tanto, los países extranjeros comienzan a vender algunos de sus 42 billones de activos denominados en dólares para obtener precisamente esos dólares. Y eso colapsa los mercados estadounidenses junto con todo lo demás, lo que obliga a la Fed, tal y como hemos visto este año, a intervenir, imprimiendo dólares para comprar lo que venden y abrir líneas de intercambio de dólares a moneda extranjera hasta que se restablezca la suficiente liquidez global en dólares. Teniendo todo lo anterior en cuenta, podemos ver cómo a partir de este año la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que representa la línea azul, posee ahora más bonos del tesoro que todos los bancos centrales extranjeros juntos, que sería la línea naranja. Esto tiene diversas consecuencias. Por ejemplo, genera problemas de desigualdad. Está provocando una brecha de riqueza muy importante en Estados Unidos. Como podemos ver en la siguiente gráfica, el 1% de la población es tan rico como el 90% restante. La concentración de riqueza es la mayor que existe entre las naciones desarrolladas. Y el salario medio se desvinculó totalmente de la productividad. Por lo tanto, un salario medio ya no basta para cubrir los gastos que antes se podían cubrir con este. Ahora se necesita un doble sueldo o un salario mucho mayor, o incluso se llegan a cubrir esos gastos con deuda. ¿Por qué debería entonces caer el dólar si todos los bancos centrales están haciendo lo mismo? Bueno, pues como vemos es una pregunta bastante frecuente. Es decir, si todos los bancos centrales están imprimiendo dinero al igual que la Reserva Federal, ¿por qué debería entonces caer el dólar frente a las demás divisas? Bueno, pues para responder a esto vamos a intentar dar algunos puntos de vista. En primer lugar, tenemos que entender que todos los países desarrollados, efectivamente, están reaccionando de una manera similar, pero no con la misma magnitud. Los déficits fiscales de Estados Unidos, como porcentaje del PIB, eran mayores que los de la mayoría de los países desarrollados antes de la pandemia. Y también son mayores que los de la mayoría de los países desarrollados durante esta pandemia. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cuando aplicamos políticas monetarias expansivas, el dólar tiene bastante recorrido a la baja frente a las demás monedas. En segundo lugar, tenemos la valoración. Como ya sabemos, el dólar estaba viviendo un ciclo alcista debido a toneladas de deuda en el extranjero denominadas en dólares. La escasez estructural de dólares fuera de los Estados Unidos para pagar esas deudas, unido a una década de entradas de capital a los Estados Unidos, mantenían esta presión al alza para el dólar. Por el contrario, ahora, en un entorno en el que todos los países, incluidos Estados Unidos, crean liquidez masiva de la nada, la moneda que estaba específicamente sobrevalorada debido a la escasez en relación con la demanda es la que tiene más espacio para corregir, como pasa en cualquier producto que tiene oferta y demanda y que se encuentre sobrevalorado, como podría ser por ejemplo una acción. Los déficits comerciales implican una moneda sobrevalorada, mucha capacidad de importación pero precios de exportación poco competitivos, y los superávit comerciales implican una moneda devaluada por norma general, muy poca capacidad de importación y precios de exportación demasiado competitivos. Los países mercantilistas pueden manipular su moneda para mantener abiertos esos superávit comerciales por un tiempo, y la moneda de reserva global puede pasar décadas con déficits comerciales. Pero cuando la política monetaria deja de presionar contra estas fuerzas comerciales, los tipos de cambio tienden a retroceder hacia los precios de equilibrio de mercado. Por ello, cuando Estados Unidos se encuentra en un ciclo del dólar fuerte y tiene un gran déficit comercial, cuando se recortan las tasas de interés y pasa a tener una flexibilización cuantitativa, el dólar tiene mucho espacio para debilitarse en comparación con las monedas de los países desarrollados que ya tienen superávit comerciales, es decir, ya tienen monedas infravaloradas como hemos visto. Aunque el dólar continúe siendo la moneda de reserva mundial, esto es lo que
hemos visto que ha sucedido este año. Y la pregunta es, ¿seguirá siendo así? Además, también tenemos que tener en cuenta que las acciones estadounidenses están más caras que las acciones de otras naciones, incluso cuando las miramos por sectores. Por lo tanto, si los índices bursátiles estadounidenses no pueden continuar su periodo de rendimiento superior al resto de las naciones, el capital podría comenzar a fluir hacia otros activos más atractivos, lo que también debilitaría la moneda. Vamos a ver ahora el aspecto técnico del índice del dólar. Aquí tenemos el índice del dólar a nivel mensual y como vemos, como hemos dicho antes, el dólar presenta estructuras de caídas muy fuertes, luego tendencias laterales, y más tarde rally alcistas muy fuertes y luego caídas de nuevo muy fuertes, tal y como hemos dicho antes. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, a nivel técnico lo que encontramos actualmente se trata de una ruptura de esa directriz alcista que iba marcando el patrón de tendencia al alza del dólar desde 2011 y como vemos se ha roto. Actualmente nos estamos acercando a esa zona de soporte muy importante y si ponemos indicadores como por ejemplo el RSI y nos vamos a un gráfico semanal, vemos que se está empezando a apreciar divergencias alcistas a nivel de RSI entre esos mínimos y también tenemos la ruptura de esa directriz bajista del RSI, lo que denota fortaleza para el dólar, pero aún tenemos que romper esa estructura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, parece que desde la zona actual podríamos ver rebotes, pero esos rebotes podrían acabar aquí, más o menos, en la cota de los 92 puntos, para más tarde volver a caer. Por lo tanto, esos rebotes no significaría que el dólar fuese a apreciarse nuevamente para volver a máximo. ¿Qué estaría vigilando muy de cerca para ver si realmente podríamos ver una profundidad mayor en las caídas del dólar de cara a las próximas sesiones? Bueno, estaría vigilando muy de cerca esa zona de mínimos y de máximos que funcionaron como resistencia y como soporte, que ahora debería de funcionar como soporte, y por lo tanto si se llegan a perder los 88,20 puntos aproximadamente, creo que es muy probable que el dólar continúe con su presión bajista como mínimo hacia la zona de 84,58 para tener tal vez un rebote y más tarde ir a buscar esa zona de los 79,23. Esa zona de ahí. Pero como digo, mientras no se pierdan los 88,20 puntos, parece que para las próximas sesiones lo más probable es un rebote táctico del dólar. A partir de ahí habrá que vigilar, porque si el dólar llega a superar los 94,75, parece que el escenario alcista volvería a estar en juego. ¿Qué podemos concluir entonces de todo esto? Podemos concluir que el defecto inherente de tener la moneda de reserva global se trata de un tema que se remonta al economista Robert Triffin desde hace más de medio siglo, el cual defiende que para mantener la moneda de reserva global, el país debe abastecer al mundo con su moneda, y esto se hará a través de déficits estructurales de una forma u otra. Al principio, los beneficios de ser una nación que posee la moneda de reserva superan a los costos, pero como los beneficios permanecen relativamente estáticos y los costos se acumulan con el tiempo, eventualmente los costos superan a los beneficios y el sistema se vuelve insostenible. Además, un sistema construido en torno al dólar estadounidense hace décadas, cuando Estados Unidos representaba el 35% del PIB mundial, podría tener sentido, pero ahora que supone más o menos el 20%, no funciona tan bien. No se trata de cuán grande sea el ejército estadounidense para mantener su estatus hegemónico, se trata de si el sistema monetario global, tal y como está estructurado actualmente, sigue siendo matemáticamente viable y si aún apoya los intereses de Estados Unidos. En pocas palabras, existe una entropía económica natural en el estado de la moneda de reserva global, porque los problemas inherentes al sistema continúan agravándose hasta que alcanzan un punto de inflexión. El desafío, por supuesto, se trata de identificar de antemano dónde está ese punto de ruptura, lo cual no es nada sencillo. Por otro lado, un cambio en el sistema monetario global no tiene necesariamente connotaciones negativas para los Estados Unidos. De hecho, el Reino Unido tuvo un auge económico en los años de la posguerra después de perder el estatus de moneda de reserva, pero sí que significa hacer un intercambio comercial entre intereses internacionales e intereses nacionales y la realineación del comercio según sea necesario para obtener el equilibrio deseado. El resumen es que da la sensación de que a largo plazo es probable que veamos el tercer ciclo bajista del dólar de este sistema actual de petrodólares. Esto lo iremos revisando continuamente, pero si es así, es probable que los activos como las acciones globales, bienes raíces residenciales de calidad, metales preciosos, productos industriales y alternativas como el Bitcoin tengan un buen rendimiento. Pero no hay que olvidar que existen riesgos que podrían descarrilar temporalmente esta perspectiva. Por ejemplo, una desaceleración económica este invierno antes de que las vacunas lograran una vacunación masiva y volviésemos a la normalidad. O por ejemplo, una deuda soberana o una crisis bancaria en Europa centrada en los países del sur de Europa. O por otro lado hambrunas en China, o también una crisis cambiaria en un gran mercado emergente como Brasil, algún tipo de enfrentamiento militar inesperado entre las principales potencias, etc.
Como veis, hay muchísimas variables que podrían provocar el repunte temporal del dólar. Hay que tener en cuenta que aunque tengamos una visión estructural sobre algo, conociendo el corazón de cómo funciona, esta perspectiva debería ir adaptándose a medida que cambian los datos. Así que estamos viendo cómo el sistema monetario global se está descentralizando gradualmente, en el sentido de que los sistemas de pago alternativos y las liquidaciones en moneda alternativa al dólar entre socios comerciales están aumentando. De hecho, se trata de un cambio más estructural hacia un nuevo sistema. ¿Qué tipo de sistema? Bueno, pues esto es algo que queda abierto a la imaginación de cada uno. Existen numerosas propuestas como el Bitcoin, volver al patrón oro, bancos regionales digitales, bancos digitales globales, precios de la energía descentralizados, pero eso podría dar para un vídeo completo. Este cambio de sistema podría suceder lentamente, como ya está sucediendo, o bien podría acelerarse si los propios Estados Unidos también deciden dejar de defender la hegemonía de su moneda y eligiesen salir del propio sistema que se desgasta. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Dale a me gusta si te ha sido de utilidad, que yo lo sepa, y suscríbete al canal para no perderte nada. Mucha suerte en la salud, en las inversiones y en el trabajo, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, compañeros.